Hoy jueves 11 de octubre en Interfaz, conoce la historia de Jocelyn Bell, la astrofísica norirlandesa que descubrió la primera radioseñal de un pulsar en nuestro reportaje del día. Se celebró la Semana Mundial del Espacio y el tema de este año en México fue El espacio une al mundo. Entérate de todos los detalles en nuestra nota. Se llevó a cabo el foro número 19 del Acuerdo Nacional para el Bienestar de la Educación en la ciudad de Colima. No te pierdas los detalles de lo acontecido en la cobertura especial que hacemos en la Agencia Informativa de Educación de México. Mauricio Huesca, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, nos hablará sobre la promoción de la educación cívica en entornos escolares. Es jueves de nuestra sección Salud para Todos y hablaremos de los aspectos fundamentales de la alimentación para pacientes con diabetes. Y en nuestra sección México X conoceremos el MOOC Fundamentos de las Redes Inalámbricas y sus aplicaciones. Y nos enlazaremos hasta Jalisco para conocer los detalles de la Expo Forestal, un evento que conjuga la investigación con el desarrollo forestal del país. Y no dejes de ver nuestro reportaje sobre uno de los arquitectos mexicanos más destacados en la actualidad, Jorge Urías. No te muevas de tu lugar porque la mejor información en educación está aquí en Interfaz. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Interfaz? Muy buenos días, es un gusto saludarlos esta mañana de jueves, una mañana lluviosa en la Ciudad de México, seguramente en muchas partes del país también porque pues hay varias frentes, varios huracanes que están generándose en las costas del Golfo de México, así que pues hay que tomar las precauciones correspondientes necesarias, las que ofrece siempre Protección Civil. Es temporada de huracanes, de malos tiempos, en fin, así que hay que estar preparados. Muy buenos días, un gusto saludar también a Griselda Yebra, quien se encuentra en lengua de señas, y por supuesto a Ana Cristina Olvera. ¿Cómo estás? Es un placer saludarte. Omar, el placer como siempre es mío de estar contigo en este estudio de la Agencia Informativa de Educación de México y darle la bienvenida a todos nuestros amigos a Interfaz, donde estamos listos para profundizar en temas muy relevantes para la educación de nuestro país y del mundo entero. Así que quédense con nosotros en la próxima hora y media. Finalmente se han terminado la entrega de los premios Nobel y uno que genera siempre mucho interés es el Premio Nobel de Física. Claro, todos tienen bastante relevancia y bastante seguimiento por parte de las distintas áreas que conforman pues estas disciplinas. El Premio Nobel de Física ha generado un cierto impacto porque se le entregó a una mujer y esto no es frecuente y es el punto donde tenemos que analizar las diversas circunstancias. Este tipo de desarrollo dentro de la ciencia, qué tanto se está apoyando, qué tanto se está permitiendo a que las mujeres logren generar un desarrollo importante en áreas de la ciencia, cualquier disciplina que ésta se involucre. Y yo creo que ahí debe de existir planes de estudios concentrados al impulso de que las mujeres logren entrometerse de forma contundente en estas aristas. Mujeres destacadas han dado grandes resultados en las diversas disciplinas dentro de la ciencia, temas complejas, como precisamente un tema del que vamos a hablar, Susan Jocelyn Bell Burnell, es la nota con la cual vamos a iniciar esta parte y creo que es muy importante motivarles, es muy importante apoyarles, becarlas y por supuesto involucrarlas directamente en todo lo que significa el desarrollo dentro de la ciencia durante la educación y también posteriormente al respecto. Así que vamos a iniciar sobre este importante tema, acompáñenos. Así es, Omar, vamos a conocer la historia de una de las astrofísicas más importantes de, pues precisamente de la historia de la humanidad, porque hizo un descubrimiento muy relevante y esto pues ha impulsado a que más mujeres y por supuesto niñas se decanten por las carreras científicas, tecnológicas, de ingeniería o matemáticas.
En 1974, la Real Academia de la Ciencia sueca otorgó el Premio Nobel de Física a los científicos Anthony Hewish y Martin Ryle por el descubrimiento de los púlsares, estrellas que emiten rápidos y regulares impulsos de radio. Sin embargo, ignoró la contribución de la alumna de Ryle, Jocelyn Bell, quien detectó y analizó correctamente los primeros registros mientras ayudaba a construir un radiotelescopio para el estudio de cuásares. Well, it was very unexpected. And your first thought is there's something wrong. You must check that it's not, maybe you have some wires crossed or something like that. So you do all the checks and there's no fault. So what is it? It's very, very puzzling. And it takes a long time because it's so new and so puzzling. It takes time to work out what things you can test, how you might come to understand more of it. Un descubrimiento que marcó el rumbo de la investigación en astronomía, pues sus particulares características, como la de concentrar una gran cantidad de masa en un volumen pequeño, convierte a las estrellas de neutrones en laboratorios naturales para muchas ramas de la física fundamental, y sus característicos destellos podrían convertirlas en los faros guías de los próximos viajeros espaciales. Distant future, it will be of help to us when we come to travel in spaceships through the galaxy. Then we will need the pulsars. You know, they are like lighthouses. They swing a beam around the sky and you see pulse, pulse, pulse. So we're here, like a ship finding where it is with a lighthouse and a lighthouse, each different. The pulsars are each like lighthouses and each one is special. La historia la ha reivindicado, acumulando hasta la fecha más del triple de la cantidad económica que ofrece el Nobel en otros premios, y una numerosa cantidad de reconocimientos, entre los que destacan la medalla Herschel de la Sociedad Astronómica Real, la medalla Michelson del Instituto Franklin y el Hanskin Lectureship del Observatorio Radioastronómico Nacional. Y el más reciente e importante, el premio Breakthrough en Física Fundamental, dotado de $3 millones. I was totally surprised when I got the phone call from a colleague in the United States telling me I had won this Breakthrough Prize with $3 million. I was speechless. This had never been in my wildest dreams. And so the first sort of things that goes through your mind is $3 million? I don't actually need $3 million. I don't think I want $3 million. Can I find a useful purpose for the $3 million? US dollars. And I spoke with the Institute of Physics, which is the professional body for physicists in Britain. I also spoke with my family, and together we came up with the plan that the money goes for studentships or scholarships for people, for students doing research, and particularly for students from underrepresented groups, minority groups in physics. And of course, women would be one of the minority groups. En su reciente visita a México a la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, como parte del programa de actividades de la Cátedra Eugenio Méndez Docurro, ante cientos de estudiantes de varios niveles académicos, propuso seguir apoyando a las niñas y mujeres en la ciencia. We have not talked to the parents. The girls go home and say, I want to be an astronomer. And the parents say, that's not for a girl. Because we haven't told the parents about what the subject is really like, and they revert to the old images of what women do and what men do, and it's changing quite fast. So I do believe we've got to not only convert the parents, but the sisters, the cousins, the aunts, the whole of society.
Qué interesante entrevista, Ana Cris, una mujer brillante. Así es, pues no se le dio el Nobel de Física porque no se consideró su participación, habiendo sido una estudiante que ayudó finalmente a este descubrimiento, pero la historia la ha reivindicado, ha tenido muchos premios y ahora planea ayudar a las niñas y a los países menos representados en la física. Una pausa y volvemos. Y vamos a hablar de uno de los temas favoritos de mi querida Ana Cristina Olvera, y es que México se unió a la celebración de la Semana Mundial del Espacio, una actividad que contribuye a mejorar la difusión del conocimiento en este ramo. Ana Cris, un tema muy interesante, seguramente estás muy, pues le has estado dando seguimiento a este tema. Así es, Omar, la Semana Mundial del Espacio es del 4 al 10 de octubre normalmente, marcado el 4 de octubre por el lanzamiento del Sputnik. Y bueno, pues en toda esta semana se hacen diferentes actividades a lo largo de todo el mundo. Es el evento más grande que organiza la ONU a nivel mundial por la cantidad de afiliados que siempre tienen cada año. Bueno, precisamente el tema de este año en México fue El espacio une al mundo, un llamado a trabajar en conjunto para mejorar las relaciones entre los habitantes de la Tierra. La Semana Mundial del Espacio se celebra para recordar el lanzamiento del primer satélite artificial hecho por el hombre en 1957 y el primer tratado para usos pacíficos del espacio en 1967 respectivamente. La Agencia Espacial Mexicana coordinó la celebración en nuestro país y el tema de este año fue El espacio une al mundo, el cual resalta la importancia de trabajar en conjunto para mejorar las relaciones entre los habitantes de la Tierra. Además, fomenta la cooperación entre las naciones experimentadas y emergentes en cuestiones espaciales. La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Unidad Ticomán del Instituto Politécnico Nacional fue una de las sedes encargadas de llevar a cabo conferencias y talleres sobre el espacio. La robótica ha ayudado a recopilar información sobre el espacio. Las misiones y las exploraciones se hacen a través de estos instrumentos. La robótica es un área multidisciplinaria, tal cual como lo es el sector aeroespacial, por lo tanto podemos encontrar diversas similitudes, pero principalmente la robótica nos está ayudando en tareas de exploración espacial y sustituyendo a astronautas en tareas que puedan ser peligrosas para ellos. Robonauta 2 es el primer robot humanoide en el espacio. Su trabajo es mostrar a los ingenieros cómo se comportan los robots, con la idea de poder utilizarlo afuera de la estación espacial. Tiene futuras aplicaciones, no solamente dentro de la estación espacial, sino también por fuera. Robots como estos nos podrían ayudar a colonizar otros planetas, como el caso de Marte, en el futuro. A 40 años de su partida, las naves espaciales Voyager 1 y 2 de la NASA siguen en órbita en el espacio profundo. Actualmente ya se encuentra fuera del sistema solar. Es una de las zonas que podríamos decir que es un hecho histórico para la humanidad. ¿Por qué? Porque por primera vez, si bien algo que construyó el hombre ya se encuentra lejos en el sistema solar y todavía sigue en algún momento mandando información, que en algún momento va a ser apagada, pero es un hecho histórico que ya se encuentre lejos. Y esta semana hemos dado seguimiento a la propuesta que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, hizo para mejorar estructuralmente la educación superior. Esta propuesta se compone de distintos ejes interrelacionados para optimizar su impacto. Vamos a conocer más detalles de estos ejes en el siguiente reportaje. Este año, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, publicó el documento Visión y Acción 2030, en el que plantea propuestas para la mejora estructural de la educación superior. El documento se focaliza en 5 ejes de transformación, que comienzan con el planteamiento de una mejor gobernanza para el desarrollo del sistema de educación superior, seguido por la ampliación de la cobertura con calidad y equidad. Sí tenemos que ampliar la cobertura y tener una matrícula mayor, pero eso no es suficiente. Necesitamos calidad. Es decir, ampliar la matrícula por ampliarla, eso puede ser demagógico y francamente injusto para la sociedad. En tercer lugar, la ANUYES propone una mejora continua de la calidad de la educación superior. Nos proponemos redefinir el concepto actual de calidad
centrarlo fundamentalmente en los resultados del proceso formativo de los alumnos. La evaluación y la acreditación de programas debe focalizarse en asegurarle a la sociedad que los egresados de esta generación son más competentes que las generaciones pasadas. De acuerdo con lo señalado en el documento, la ausencia de un planteamiento integral sobre el significado de la calidad ha ocasionado que la evaluación se convierta en un fin y no se le considere como un medio para la mejora continua. La asociación propone para ello la creación del Sistema Nacional para la Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, así como el impulso de la internacionalización. El cuarto eje se refiere a la responsabilidad social de las instituciones de educación superior. Y básicamente lo que estamos proponiendo es que se retome este tema, se enfatice, porque obviamente las instituciones de educación superior son responsables socialmente desde hace mucho tiempo, pero me parece que hay que estandarizar el concepto. Una institución de educación superior es socialmente responsable, de acuerdo con lo señalado en el texto, cuando ajusta sus actividades con el propósito de mejorar y adecuar sus resultados a los requerimientos y demandas de su entorno. Argumenta que la sociedad mexicana se ha vuelto paulatinamente más sensible, crítica y consecuentemente demandante de una mejor calidad en los servicios que prestan las organizaciones públicas y privadas. El último eje, el quinto, tiene que ver con la certeza jurídica y presupuestal para las instituciones. De acuerdo con el análisis de la ANUYES, el acelerado crecimiento y la diversificación del sistema han generado un mayor grado de complejidad en los procesos anuales de programación, presupuestación, ejercicio y fiscalización de los recursos públicos. En este contexto deben considerarse las distintas dimensiones implicadas, desde las de carácter técnico-financiero hasta las de orden jurídico y político. El planteamiento es rediseñar el esquema de financiamiento de manera que, si bien aspiramos a la suficiencia de recursos y no tenemos la suficiencia, al menos tener la certeza de con cuánto se puede contar para que una institución pueda llevar a cabo los proyectos de desarrollo con equidad, con calidad, con responsabilidad social. Estructuralmente, los 5 ejes están planteados de acuerdo con la ANUYES, para que en la medida en que cada uno de ellos avance, genere las condiciones propicias para que los otros 4 se desarrollen. En 1823, por iniciativa de Guadalupe Victoria, se funda el Colegio Militar en Perote, Veracruz. Y le hemos venido dando una cobertura muy cercana a los foros sobre educación que se están llevando en todo el país. Y ayer se llevó precisamente el foro número 19 del Acuerdo Nacional para el Bienestar de la Educación en el Polideportivo de la Universidad de Colima, espacio donde maestros, alumnos, autoridades educativas y padres de familias de este estado expusieron sus propuestas para mejorar las condiciones en este sector. Con solo 10 municipios, Colima es el estado menos poblado en el país. Sin embargo, no significa que sea una entidad menos propositiva. Ello quedó de manifiesto durante el 19º Foro de Consulta Participativa para el Acuerdo Nacional sobre la Educación, convocado por el próximo gobierno federal. Alrededor de 600 diferentes iniciativas para mejorar el sistema educativo mexicano fueron presentadas ayer en la Universidad de Colima por estudiantes, profesores, padres de familia, académicos y directivos escolares. Una de las principales demandas del magisterio colimense se centró en su interés por la óptima gestión y distribución de los recursos económicos en las escuelas de todos los niveles educativos, con el propósito de que su aplicación rinda frutos en el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.
nosotros hicimos la propuesta más que nada sobre enfocar todos los recursos que se tienen para la educación y destinarlos no únicamente a cuestiones para mejorar la infraestructura de las escuelas, sino también encauzarlas para tener algún acervo bibliográfico, contar con plataformas digitales que los alumnos puedan acceder a ellas para facilitar la enseñanza-aprendizaje. También mencionamos con respecto a esos recursos que se destinen a profesores y a estudiantes, pero más que nada a profesores para que realicen también movilidades académicas. Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como el próximo secretario de Educación Pública, destacó: escuelas, aquí se dijo por parte de Mercedes Casián, que reciban directamente el recurso de la Secretaría de Educación Pública y que se dediquen a administrar su propio plantel. Con sus monumentos históricos como el Palacio de Gobierno y su catedral de estilo neoclásico, la capital colimense albergó a cerca de 1.500 asistentes a este foro, en el que destacaron propuestas enfocadas a atender la primera infancia, pues existe evidencia científica de que en los primeros 5 años de vida, la neuroplasticidad cerebral, que es la base del aprendizaje y la memoria, alcanza su máxima expresión y contribuye al máximo desarrollo de las niñas y los niños. Es de vital importancia garantizar en esta etapa la estimulación temprana, la nutrición adecuada, la actividad física, la educación de calidad y un ambiente de amor entre los que los rodean. Es necesario continuar con la promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, con lo cual favoreceremos el mejor desarrollo del cerebro. Debemos evitar el maltrato infantil, que es una influencia negativa que tiende a afectar el neurodesarrollo normal. En ello coincidió Esteban Moctezuma Barragán al resaltar el manejo afectivo en la educación, al asegurar que debe aplicarse en todo el sector. Me llamó la atención la ponencia de María Antonia Salas cuando habla de educación con manejo afectivo. Creo que ese es el enfoque que debemos de tener, no solo para nuestros niñas y niños, sino para todo el sector educativo. Ver la importancia que tiene la afectividad en todas nuestras relaciones humanas. En su oportunidad, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, destacó la suma de esfuerzos que se deben emprender para superar los actuales retos en materia educativa y resaltó que la entidad tiene mucho que aportar por su vocación e historia en el ámbito pedagógico. No debemos olvidar que Colima es una entidad magisterial, es decir, posee una historia de notables aportaciones pedagógicas a la vida nacional y una trayectoria de maestras y maestros con prestigio que siguen como un motivo de inspiración para la actividad docente estatal. Todos los sectores contribuyen a la construcción de una agenda educativa de calidad, incluyente y universal, y en ello la educación superior tiene grandes aportaciones, destacó el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava. Debemos enfatizar que la educación, y principalmente la educación superior de calidad, equidad e inclusión, es la llave maestra que abre las puertas a una sociedad moderna, plural y sobre todo más equitativa. Estoy convencido que esta es la ruta para construir una estrategia de desarrollo nacional con democracia y justicia social. En este foro, en el que también participó Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, se presentaron diversas iniciativas enfocadas a reducir las desigualdades en el acceso a la educación, fortalecer el trabajo de los docentes, mejorar las condiciones físicas de las escuelas y revisar los planes y programas de estudio que promuevan la paz y la justicia.
Pues interesante este foro, Ana Cristina, uno más. Este fin de semana estarán en Campeche, en Chetumal y también en Mérida, dentro de estas actividades que concluyen el próximo, pues a finales de octubre, por ahí del 31 de octubre, estarán finalizando ya estos foros, estos recorridos por todo el país, muy intensos, reconociendo o conociendo las propuestas de los distintos personalidades y protagonistas que conforman este sector educativo. Así es, estaremos dándole seguimiento muy puntual a todo lo que se plantea para, por supuesto, mejorar el sector educativo de México. Omar. Así es, Ana Cristina. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más. Seguimos en Interfaz, no se vayan. En 1885 nace Alicia Morú de Justo, médica y política argentina, destacada por su lucha a favor de los derechos de las mujeres. En 1829 nace José María Vigil, periodista, político, escritor e historiador jalisciense y destacado miembro del Grupo Liberal. Y bueno, ya es jueves y como todos los jueves estamos en nuestra sección Rebotando Ideas. Ya está con nosotros Mauricio Huesca, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que bueno, además está festejando con esta nueva encomienda de presidir la Comisión de Educación Cívica. Muchas felicidades, Mauricio, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Omar, ¿cómo están? Pues sí, como hubo renovación de integración de comisiones y pues en esta ocasión mis compañeras y compañeros me dieron este privilegio de honor de integrar esta altísima responsabilidad de la Comisión de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo principal de esta Fíjate comisión? que esta comisión surge precisamente de un mandato constitucional del 116 Constitución General, en el cual delega a todos los institutos electorales precisamente la educación cívica. Muchos pensarían que debería estar en la SEP, debería estar quizá en un organismo especializado, pero lo delega en los institutos electorales. Entonces, justamente esta comisión lo que busca es generar programas transversales de inclusión de género, de no discriminación, tolerancia, para que niñas, niños y adolescentes crezcan con unos valores de cultura de la democracia. Pues muy importante, y bueno, si antes estábamos trabajando precisamente en estas temáticas, la educación cívica, pues ahora con más razón, Mauricio, vamos a tener que abrir estos espacios para, junto con las personas, poder compartir estos elementos importantes. Si nos lo permites, vamos a ver precisamente, darle la voz y la palabra a jóvenes estudiantes que están inquietos, que están con dudas y por supuesto, para eso estás tú para responder este tipo de cuestionamientos. Vamos a escuchar las preguntas que nos formula Fabiola Hernández de la Ingeniería Telemática del Instituto Politécnico Nacional. Vamos. ¿Qué es la estrategia de educación cívica para la Ciudad de México? ¿Cómo se estructura esta estrategia? ¿Para qué sirve el diálogo? Pues ahí está, más o menos Fabiola, lo que habíamos platicado. Sí, exactamente. Fabiola trae muy bien el tema entonces de cuál es la estrategia. Justamente la estrategia integral de educación cívica es una estrategia que surge a partir de un diagnóstico que se hizo a la Ciudad de México respecto de la percepción de valores de legalidad, cultura democrática, pues esta cultura de corrupción, de no pasa nada, la percepción de la ciudadanía con la inseguridad y temas sociales en la descomposición del tejido social. Entonces, justamente este diagnóstico lo que nos permitió es identificar hacia dónde debemos ir avanzando, en qué camino debemos ir avanzando como instituto para diseñar una cohesión social, sanar otra vez este tejido social de creer en las instituciones, creer en los procesos, en los procedimientos, no solamente electorales, sino me refiero a las instituciones en lo general, y generar este tejido social a través de 3 ejes transversales que son verdad, diálogo y exigencia. En esta ocasión, pues Fabiola pregunta cómo se integra. Pues se integra a través de estos 3 grandes ejes. La verdad se diseña a partir de, pues justamente, un mecanismo de rendición de cuentas a partir de la máxima publicidad. Informar a la ciudadanía qué es lo que está haciendo todas las entidades públicas
dotarlas de información sobre sus derechos humanos para poder participar, cómo incidir en las políticas públicas y desde luego generar diálogos con ella. Luego viene el eje temático, que es el diálogo. En el diálogo lo que se busca es precisamente llegar a una democracia deliberativa. Hoy por hoy conocemos una democracia participativa en la cual pues la ciudadanía y los ciudadanos salen a votar cada 3 años, pero en realidad no hay una deliberación pública como los foros que están llevando a cabo con motivo de las reformas que eventualmente habrá en materia de educación. Justamente la deliberación, la democracia deliberativa lo que busca es la participación total, incluyente de todos los sectores, para poder escuchar las voces y poder diseñar un modelo educativo distinto, en este caso de educación cívica. En este contexto, en el diálogo, lo que está haciendo el Instituto Electoral es acercarse con universidades, acercarse con escuelas primarias, secundarias, para poder llevar a cabo ejercicios de intervención directa con profesores, alumnado y padres de familia, para poder diseñar un modelo distinto de educación cívica. Y finalmente, el eje transversal de exigencia, que ahí va muy enfocado a servidores públicos. Las y las funcionarios tenemos que estar conscientes y sensibles transversalmente de cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía y generar este ánimo de percepción de confianza, pero no solamente el ánimo de percepción de confianza, sino también profesionalización del sector público, para que en la medida de que seas más profesional haya una homogeneidad en los cargos públicos, seas de algo medio o bajo rango, tengas una misma profesionalización para utilizar ese cargo técnico ejecutivo especializado que vas a estar desempeñando, y de esta manera puedas rendir frutos mejores a la ciudadanía. Entonces, eso es lo que abarca más o menos la estrategia de educación cívica. Pues sin duda está muy, muy interesante, Mauricio. Yo quisiera preguntarte, una vez que pues se haga digamos, pues balance, ¿no?, con las escuelas, con los niños, para ver cómo se enfoca la educación cívica, ¿cuál es el papel que va a tomar el Instituto Electoral de la Ciudad de México para darle seguimiento a estas estrategias de educación? Precisamente lo que queremos hacer es tener indicadores, y ya llevamos, por ejemplo, ahorita vamos a presentar el próximo mes el informe Ciudad de México, que es pues una revelación de cómo estamos con el contexto de cultura de tolerancia, de inclusión, de cultura de legalidad y de diálogo. Entonces, ese va a ser nuestro medidor, a partir del cual vamos a rediseñar o fortalecer las estrategias que tenemos ahorita de acercamiento con la ciudadanía, con las escuelas, que es a través hoy por hoy lo que tenemos es intervenciones muy directas a través de la ludoteca cívica, para que puedan generar este tipo o recomponer este tipo de valores. Tenemos en los concursos de deliberación pública de niñas, niños y adolescentes, tenemos otros talleres y cursos de literatura y creación de cuento, de narrativa, de cuento de niñas y niños, los cuales pues lo que justamente buscan es que las niñas y niños sientan empoderados para poder tomar pues, rienda de las decisiones políticas en lo futuro. Hoy por hoy también en Cristiana estamos por entregar ya en los próximos meses al gobierno de la Ciudad de México, al Congreso de la Ciudad de México y alcaldías, el informe de la consulta infantil y juvenil, para que ellos vean, ellas determinen cuáles son las preocupaciones de las niñas, niños y adolescentes, y a partir de eso empiecen a delinear ya políticas públicas muy concretas que favorezcan y de manera muy focalizada por colonia, por grupos etarios, por condición de género, por condiciones de economía social en la estructura. Pues tenemos en la Ciudad de México pues, alcaldías como Benito Juárez, que según el índice de desarrollo humano es el que tiene mayor habilidad, y Milpalta, que a lo mejor no lo tiene tan desarrollado. Mauricio, ¿qué página de internet pueden conocer nuestros televidentes para que puedan acercarse más, conocer más esto sobre esta comisión de educación cívica que estás tú ya presidiendo? Claro que sí, la portal del instituto es www.iecm.mx, que está en el portal, bueno, ahorita está exhibida en la pantalla, para que puedan contactarnos y tener más información. Correcto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Mauricio, felicidades, y pues estaremos muy de cerca revisando todo esto que también es relevante en la educación cívica en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa y tenemos más temas en Interfaz, no se vayan. Vamos a hablar esta mañana de un tema muy relevante con uno de los protagonistas principales de este tema. Se encuentra con nosotros el maestro Alibert Sánchez Jiménez, él es rector de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla
y también es presidente de la Asociación Nacional de Universidades Interculturales, con quien platicaremos sobre la 7ª Mesa Redonda México-ANUY, además de darnos a conocer precisamente a qué se dedican, qué se hacen, cuáles son los objetivos de las universidades interculturales del país. Muy buenos días, es un gusto tenerlo por acá. ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Viene desde Puebla esta mañana, en esta lluviosa mañana, así que doblemente el agradecimiento de que esté con nosotros en el estudio aquí en Televisión Educativa. Primero nos gustaría que nos platicara sobre estas universidades interculturales, cuáles son sus objetivos, cuándo se crearon y precisamente cuáles son sus metas. Claro que sí. Bueno, los dos muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nosotros formamos parte de una red de 11 universidades en el país que se llaman justamente universidades interculturales. Somos la única política pública en los 3 niveles de gobierno que brinda atención focalizada en educación superior para pueblos originarios. Es decir, que estamos enfocados en la atención de pueblos indígenas, aun cuando no solamente atendemos a pueblos indígenas, sino también población rural, población que de otra forma no tendría acceso a las universidades. Formamos una red de 11 universidades, estamos en el norte de Sinaloa, pasando por San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz, hasta el sur en Quintana Roo. Y somos 11 universidades y estamos asociados en justamente esta Asociación Nacional de Universidades Interculturales. Durante 7 años hemos tenido una relación muy fuerte con universidades canadienses, a partir de que los canadienses también han buscado fomentar la inclusión de sus pueblos originarios a las universidades. Y dado que tenemos un perfil similar en cuanto a la búsqueda de objetivos, hemos tenido una relación ya por 7 años que está conformada en estas reuniones anuales que se llaman Mesas Redondas sobre Educación Superior Intercultural. Este año es la 7ª edición de la Mesa Redonda y justamente se va a llevar a cabo en Puebla capital los días 11 y 12 de noviembre. Es una reunión binacional básicamente de alto nivel en cuanto a los funcionarios que participarán. Está, por ejemplo, ya confirmada la participación de 7 rectores de universidades canadienses, dentro de ellos la Universidad de Winnipeg, la rectora de la Universidad de Winnipeg, la rectora de la Universidad de Lakehead, Vancouver Island University, Northern British Columbia, en fin, otras universidades canadienses que tienen esta importante función de incluir pueblos originarios a sus universidades, incluido también el embajador de Canadá en México, la delegada del Gobierno General de Quebec en México. En fin, de parte de los mexicanos estaremos presentes los 11 rectores y rectoras de las universidades interculturales, además de funcionarios del próximo Gobierno Federal, que afortunadamente también han confirmado su participación. ¿En materia de educación? De educación, también de pueblos indígenas. También estamos invitando a la próxima directora general de CONACYT, a la doctora Bullía. En fin, una serie de personajes. A la par, se va a llevar a cabo el primer Congreso Internacional sobre Derechos de Pueblos Originarios en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, que tiene sede en Lipuntagua, Huehuetla, Puebla. O sea, la mesa redonda va a ser en la capital del estado y a la par el Congreso con un enfoque totalmente académico en la Universidad Intercultural. Ahí están confirmadas ya más de 200 ponencias de jóvenes investigadores, de investigadores ya muy consolidados de países como Canadá, México, Perú, Estados Unidos, España, en fin, de otras partes del mundo, que vamos a hablar en el Congreso sobre justamente el problema del acceso a la justicia en varias temáticas, ¿no? Por ejemplo, a la educación, a los derechos lingüísticos, a la salud, a la autodeterminación, al desarrollo, etcétera. Todo tiene el objetivo de promover la discusión libre sobre la problemática del acceso de nosotros, los pueblos originarios, a nuestros plenos derechos. Claro. Rector, yo quisiera preguntarle más específicamente, a lo largo de estos 7 años de intensa colaboración entre las universidades interculturales y también con las universidades pues funcionarios canadienses que están luchando también por la integración de los pueblos originarios, ¿qué es lo que usted consideraría que más se ha aprendido de este compartir de ideas y que por supuesto pues se va a discutir en este nuevo congreso? Claro que sí. Bueno, a nosotros nos parece muy interesante que los canadienses, por ejemplo, y otros países del mundo estén volteando a ver el modelo intercultural de México.
Yo les quiero decir que nosotros llevamos la vanguardia en América Latina sobre temas de educación superior intercultural, porque nuestro enfoque no es un enfoque, digamos, reduccionista, no es un enfoque indigenista, no es un enfoque de gueto. Nosotros no buscamos encasillar a los pueblos originarios en un rincón o en una cierta idea, sino que más bien la propuesta de las universidades interculturales es una propuesta intercultural. O sea, que nos conozcamos nuestras raíces, que las apreciemos, pero que también podamos entender plenamente el enfoque de la ciencia, pues digamos, occidental, ¿no? Entonces, las universidades interculturales tienen esta doble visión del conocimiento de los pueblos originarios, además del conocimiento también de la ciencia pues occidental, y a partir de ello los canadienses, bueno, fue el interés más bien de ellos de voltear hacia México y tener la relación con nosotros. Hemos aprendido mutuamente, ellos tienen otra política de inclusión de sus pueblos originarios que también nos parece pues muy interesante, y sobre todo que Canadá ha tenido durante los últimos años una política que le llaman de reconciliación con sus pueblos, dado también lo trágico que ese gobierno durante muchos años trató a sus pueblos originarios. Se reconoce precisamente mucho eso que usted está comentando sobre lo que es Canadá, esos avances. ¿Se puede utilizar esas políticas de inclusión en México, en nuestros pueblos originarios, o hay que saberlas diferenciar, hay que saberlas, pues sí, entender, pero a lo mejor no aplicar? Para el tema de educación superior me parece que hay muchas cosas que podríamos aplicar en el país. En este país sigue habiendo una discriminación muy fuerte hacia la inclusión de pueblos originarios a las universidades. Nosotros somos una política que está enfocada en eso, pero, por ejemplo, las universidades convencionales, y por convencionales me refiero al resto de las universidades, aplican una política pública, aplican una política igualitarista de ingreso, que se basa básicamente en un examen que no tiene en cuenta las diferencias de formación de los actores que quieren incorporarse. Entonces, honestamente lo que sucede es que muchos jóvenes de pueblos originarios pues quedan fuera del acceso a las universidades, y eso ha provocado que nosotros, los pueblos originarios, no tengamos todavía un número suficiente de profesionistas. Un dato que no es mío, es del INE, de este Instituto Nacional de Evaluación Educativa, dice que, por ejemplo, que en una población de 24 a 64 años hay solamente un 4% que tienen licenciatura hablantes de lenguas originarias, en contraposición con un 19% de la población abierta. Maestro, y entonces... Sí, maestro Oliver, permítanos hacer una pequeñísima pausa para seguir hablando de este tema. Claro que sí. Tan importante y, por supuesto, tan interesante. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. En 1990, Octavio Paz gana el Premio Nobel de Literatura. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Estamos platicando en una interesantísima charla con el maestro Alibert Sánchez Jiménez. Él es rector de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, también presidente de la Asociación Nacional de Universidades Interculturales, y nos está platicando acerca de la 7ª Mesa Redonda México-ANUI, donde van a compartir además experiencias con diferentes instituciones y funcionarios de Canadá que también se encargan de la educación superior y la inclusión de los pueblos originarios en ese país. Y pues también nos estaba hablando que al mismo tiempo, simultáneamente, durante 12 y 13 de noviembre se va a llevar a cabo el primer Congreso de Derechos de los Pueblos Originarios, ¿cierto, rector? Y bueno, estábamos platicando sobre un poco más de los detalles de qué es lo que se va a poder ver durante estos días. Claro que sí. Bien, en el Congreso, que es un evento totalmente académico, vamos a tener, como decíamos, es un momento más de 200 ponencias de investigadores, pero también de activistas. O sea, va a haber gente ahí que va a exponer casos muy interesantes donde los pueblos originarios han ejercido a través de las instancias correspondientes la búsqueda por acceder al pleno derecho en sus territorios. Por ejemplo, en algunas comunidades donde los pueblos originarios han interpuesto incluso amparos, en fin, toda una situación legal para buscar que el recurso que llega al municipio no se disponga exactamente en el municipio, sino que la propia comunidad indígena determine qué tipo de actividades tienen que beneficiarse, pues, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la comunidad de San Pablito en Pahuatlán, donde ellos ganaron un juicio con las autoridades federales para que determinen ellos a dónde quieren
que se apliquen las obras, por decir, ¿no? Es un caso que se va a presentar, pero así hay muchos otros que han participado. Yo quiero mencionar que el Congreso también tiene la importante función de discutir sobre el tema del pluralismo jurídico, que en este país, bueno, se aplica básicamente el derecho romano y dispositivista, pero que también los pueblos originarios tienen usos y costumbres en cuanto a la aplicación del derecho que en muchos casos son más eficientes que el propio ejercicio del derecho romano y dispositivista, ¿no? Hay múltiples ejemplos y también, bueno, este sentido y la necesidad de acceder a la autodeterminación en cuanto al ejercicio de estos sistemas jurídicos que existen en el país. Pues muy interesante eso que comenta, seguramente se hablará de forma mucho más abundante estos días, el 12 y el 13 de noviembre. Esta séptima mesa redonda México-Canadá tiene precisamente también dentro de este marco la elaboración o el desarrollo del primer Congreso Internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y uno de los temas que van a puntualizar, y me gustaría que nos especificara de qué se trata, cuál es la intención, es sobre la educación, el acceso efectivo al derecho a la educación, la importancia de la educación bilingüe, la educación ambiental y la promoción de la cultura a través de la educación con enfoque intercultural. Es un tema para nosotros relevante también como Agencia Informativa de Educación, tocar este tema. Claro que sí, bueno, ahí hay todavía muchos puntos en el país que aún no están plenamente, pues no hemos llegado, digamos, al pleno acceso a la educación de calidad y con equidad para los pueblos originarios. Entonces, en ese sentido, pues sí va a ser una mesa muy importante de debate. Quiero señalar algunas situaciones que siguen pasando. Por decir, en los pueblos originarios sigue habiendo un conjunto de profesores que no hablan la lengua, que no conocen la cultura de los niños. Y entonces sigue pasando que en las primarias llegan los profesores solamente hablando español y el niño solamente habla totonaco, náhuatl, lingüe, alguna lengua, y se le sigue obligando a aprender de manera brutal el castellano, impositiva, todavía con regaños, seguramente por ahí todavía con algunos castigos, en fin. Entonces todo esto es parte de lo que el país tiene que ir caminando, ¿no? Hacia el pleno acceso a que los niños aprendan, pues como lo haría cualquier otro niño del mundo, ¿no? En su propia lengua, en su propia cultura. En educación superior estamos nosotros, pero comentamos que no somos suficientes. Ahí las universidades convencionales necesitan tener una política diferenciada de acceso. Hace un momento comentábamos que ¿qué se puede aplicar de lo que hacen los canadienses en el país? Bueno, pues los canadienses, por ejemplo, aplican una política de cuotas por pueblo originario, o sea, porcentajes de acceso para pueblos originarios, donde los pueblos originarios tienen acceso independientemente del examen de admisión. Eso nos parece que en México debería pasar. A las escuelas tradicionales. Exactamente, o sea, a las universidades. A las universidades. Entonces, en este país, teniendo esta problemática de un 300% de diferencia entre la población abierta y la población indígena, nos parece que es necesario que las universidades convencionales también apliquen una política diferenciada de ingreso, que no sea solamente un examen igualitarista. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los posgrados? Nosotros, como Asociación Nacional de Universidades Interculturales, hemos estado buscando que el CONACYT reconozca también, y las instituciones de educación superior que brindan posgrados, que también reconozcan a las lenguas originarias como segunda lengua para acceder a un posgrado, porque en México se acepta el inglés o el francés o una lengua extranjera, pero no se aceptan las lenguas originarias como segunda lengua. Evidentemente no proponemos que se olvide el inglés, porque estamos conscientes de que el inglés es la lengua vehicular para la ciencia a nivel mundial, pero la idea es que no sea un proceso discriminatorio, donde un joven que nunca tuvo acceso al aprendizaje del inglés, pero que sí conoce una lengua originaria y habla 2 idiomas, que son 2 idiomas igual de válidos como cualquiera, puedan acceder a los posgrados. Porque si tenemos esa disparidad del 300% de licenciatura, imagínense cuál será la disparidad en posgrado, aún mucho mayor. Somos todavía muy pocos los indígenas que hemos tenido acceso a estudios de posgrado, y en ese sentido la lucha es que nuestros jóvenes de las universidades interculturales y cualquier joven indígena en este país que ya tenga una licenciatura pueda acceder a los posgrados, pero de calidad. Los que te dan la beca, los que te permiten seguir estudiando con alto rigor académico. Claro. Pues rector, sin duda alguna son importantísimos estos puntos que toca.
Estaremos muy pendientes de estos eventos que se llevarán a cabo allá en Puebla el 12 y 13 de noviembre, dándole seguimiento, y pues lo invitamos a que continuemos con esta relación intensa de difusión de los programas que ustedes hacen tanto como Universidad Intercultural de Puebla, también en la Asociación Nacional de Universidades Interculturales. Claro que sí, si me permite nada más la página de la universidad. Por favor, muy importante. Bueno, pueden encontrar todos los datos en la página www.uiep, es U de Universidad, y de Intercultural, el Estudio P de Puebla, .edu.mx. Ahí pueden tener toda la información sobre el programa y demás. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Alibert Sánchez Jiménez. Nosotros también le daremos seguimiento a todas estas actividades que están generando en las universidades interculturales. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, y pues capacita Casiniyan, Piquilacasmatui, Dan, Calajacotanuti. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, vamos a hacer una breve pausa, regresamos a Esto es Interfaz. En 1971 se presenta en Múnich el tren experimental de suspensión magnética Transrapid. Y el cuidado de nuestra salud también es parte esencial de nuestra educación, clave para poder prevenir muchos problemas de salud, sobre todo en una sociedad tan compleja en varios términos. Así que hoy precisamente toca nuestra sección de salud para todos. Nos acompaña en el estudio la nutrióloga y educadora en diabetes certificada Angélica Palacios Vargas, del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con quien hablaremos de un tema muy importante que debe de preocuparnos a toda nuestra sociedad, es la alimentación para pacientes con diabetes, una enfermedad pues que me decías hace unos minutos, diagnosticada representa el 9.8% de la población mexicana. Muy buenos días, doctora, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a empezar a hablar sobre este tema. La alimentación para pacientes seguramente es un punto central en la prevención y sobre todo en el cuidado, pero me gustaría que nos hables sobre la diabetes, cómo está en nuestro país. Es un problema, Omar, muy importante a nivel nacional, ya que estamos teniendo un incremento muy importante de la prevalencia de pacientes con diabetes, siendo que también puede ser un aspecto preventivo. Entonces, también falta enfocar aspectos importantes en la prevención, ya que tenemos diferentes factores de riesgo, ¿no? Y uno de ellos importantes es el sedentarismo, que también sabemos que nuestra población mexicana tiene una alta prevalencia de personas que no realizan ejercicio. No estamos habituados, no tenemos la cultura de salir a realizar ejercicio o realizar algún tipo de actividad física. Otro factor de riesgo sería el problema de obesidad, ¿no? Sobrepeso o obesidad, que también sabemos que tenemos una alta prevalencia en nuestro país de este padecimiento de sobrepeso y obesidad. También los hábitos de alimentación, que como tú lo mencionas, es un factor importante, un pilar importante en el tratamiento del paciente con diabetes, y que alrededor de la alimentación tenemos diferentes mitos, diferente desinformación, y algo sumamente relevante es que el paciente con diabetes reciba educación nutricional, ¿no? De cómo tiene que ser una alimentación correcta, porque muchas veces podemos considerar que tiene que suspender determinados alimentos o satanizamos determinados alimentos, cuando no tiene que ser así, sino más bien enfocarnos en cuestión de la cantidad, la calidad, la frecuencia con la que tenemos que consumir determinados alimentos. Y es lo que también está faltando, ¿no? Dentro de este pilar importante de la alimentación correcta. Y también podemos llegar a considerar la población en general que es una alimentación especial para el paciente con diabetes, cuando es una alimentación que deberíamos de llevarla todos a nivel nacional, justamente para actuar en base a la prevención de la diabetes tipo 2. Claro. Exactamente, en ese sentido, doctora, pues como bien lo menciona, parece que da mucho miedo, ¿no? Cuando tenemos un paciente con diabetes, pues, ¿qué podemos comer, qué no? ¿Cómo distribuir los alimentos durante el día? Como bien dice, pues se forman mitos alrededor de ciertos alimentos. ¿Cuáles serían los puntos principales a considerar para poder encaminar al paciente con diabetes hacia una alimentación balanceada? Bueno,
Aquí lo que tenemos que considerar es que no tenemos por qué prohibir carbohidratos, ¿no? Porque el paciente tiene que suspender de los alimentos que conocemos comúnmente, la tortilla, los frijoles, el arroz, el bolillo o las frutas, que muchas veces se satanizan este tipo de alimentos en los pacientes con diabetes. Sí los puede integrar el paciente con diabetes, siempre y cuando considerando la frecuencia y la cantidad. Vuelvo a reiterar esta parte que es fundamental en la alimentación correcta del paciente con diabetes, y tener una alimentación variada. Podemos incluir diferentes alimentos y también la selección adecuada, ¿no? Porque sabemos que la mayoría de las personas, una de las principales barreras por las cuales no podemos llevar a cabo una alimentación correcta, de las que se han identificado, es comer fuera de casa, ¿no? Muchas veces esta puede ser una limitante para las diferentes personas que tienen diabetes, el comer fuera de casa, no seleccionar adecuadamente. Entonces es importante educar a las personas que tienen diabetes cómo pueden seleccionar, cómo pueden marcar esa diferencia en cuestión de elegir, por ejemplo, quesadillas, en lugar de elegir unas quesadillas fritas, al comal. Va a marcar la diferencia entre la cantidad de grasa, ¿no? Claro. O con qué lo acompañemos. Si son tacos de guisado, también, ¿no? Muchas veces adicionan arroz o frijoles, entonces ahí más bien seleccionaríamos algún taco de guisado, pero que sea con alguna fuente de proteína, ¿no? De alimentos de origen animal. Y también es importante seleccionar alimentos de origen animal que sean de bajo contenido de grasa, ¿no? Cortes magros en esta parte. Ahora, está recomendando que hacer. Ahora, ¿qué pasa también para que quede claro los pacientes o la gente que tiene diabetes que es obesa, que ya se acostumbró a ese sistema de inyectarse insulina todos los días o las veces que sean necesarias y que no tiene una dieta balanceada? ¿Cuáles son los riesgos que está enfrentando una persona así y que está comiendo de forma deliberada, sin ninguna dieta, sin ningún régimen alimenticio? Como comentaba, el plan de alimentación o la alimentación correcta es un pilar fundamental para llegar al control de la diabetes, ¿no? Correcto. El hecho de no llevar a cabo una alimentación adecuada, por ende, vamos a tener elevación de niveles de glucosa en sangre, que es la principal característica de la diabetes, ¿no? El principal objetivo es controlar niveles de glucosa en sangre, controlar niveles de triglicéridos, colesterol, presión arterial, porque además de que sea glucosa, tenemos que considerar otros aspectos metabólicos que implica la diabetes, ¿no? Entonces, el hecho de llevar a cabo una alimentación adecuada, realización del ejercicio, la toma de medicamentos, eso nos va a ayudar a llegar a ese control de la enfermedad y con ello prevenir la presentación de complicaciones crónicas o retrasar el mayor tiempo posible de la presentación de las mismas, pero con un pronóstico diferente, porque sabemos que dentro de las complicaciones de la diabetes está alguna enfermedad renal, incluso ceguera, ¿no? Que son aspectos importantes y que causan bastante miedo o ruido en los pacientes con diabetes, que justamente cuando les diagnostican diabetes, lo primero que se les viene a la mente es las complicaciones, pero es importante educarlos sobre el abordaje y la prevención de estas complicaciones crónicas. ¿Cómo puede hacer el paciente con diabetes para evitar llegar a ese tipo de complicaciones crónicas? Así es. Doctora, finalmente, ¿se puede recurrir a cualquier tipo de médico o nutriólogo para recibir esta orientación o tiene que ser específicamente alguien certificado para la nutrición de los diabéticos? Es importante que sea una persona calificada, ¿no? Con experiencia en el abordaje nutricional, en el caso de los nutriólogos, del paciente con diabetes, ¿no? Pero, y acudir a lo mejor con algún endocrinólogo, porque también vale la pena comentar que este es un abordaje multidisciplinario, donde requerimos el abordaje del nutriólogo, del médico, de alguna persona calificada o certificada en prescripción de ejercicio. Muy bien, gracias doctora Angélica Yadira Palacios por estas recomendaciones. Ojalá nos acompañe pronto para seguir platicando sobre este importante tema. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Bien, y ahora Ana Cris, vamos a una sección también bien interesante que ha generado bastante interés por parte de nuestro auditorio, sobre todo porque pueden acceder a un sinfín de
cursos gratuitos por medio de México X, esta plataforma de cursos online donde precisamente participa la Dirección General de Televisión Educativa. Y ahora nos comunicamos con el doctor en Ciencias de la Computación, Arnoldo Díaz Ramírez. Él es jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Tecnológico Nacional de México en Mexicali. Él nos va a platicar precisamente sobre el MOOC, Fundamentos de las Redes Inalámbricas y sus aplicaciones. Muy buenos días, un fuerte abrazo hasta Mexicali. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Al contrario, es un gusto tenerlo con nosotros vía Skype. Primero explíquenos de qué se trata este MOOC, cuáles son sus alcances y objetivos. Claro, como sabemos, la tecnología ha invadido la vida cotidiana de las empresas y las personas. Y lo que buscamos con el curso es hacer una especie de pausa en el camino para invitar a los estudiantes a reflexionar, por una parte, cuáles son las oportunidades de negocio que tenemos con estas nuevas tecnologías, entre ellas las redes inalámbricas, que además son bases de paradigmas como la computación móvil, la computación en la nube, el Internet de las cosas y la industria 4.0. Entonces queremos dar las bases teóricas de todas estas tecnologías y de todos estos paradigmas, y hacemos mucho énfasis en cómo es que alguien en lo particular o una empresa puede aprovechar todos estos recursos para tener ideas innovadoras. Ese es el objetivo del curso. Claro. Muy buenos días, doctor. Los saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera, aquí desde la Ciudad de México. Muy pertinente este MOOC, precisamente usted nos hablaba de la industria 4.0 y bueno, estamos al borde de la era de el Internet de las cosas, ¿no? Y cómo va a revolucionar esto, la manera en cómo vivimos y por supuesto hacia dónde se va a dirigir la sociedad en términos de tecnología y de todas las dinámicas sociales. ¿Qué aspectos de este tema vamos a poder ver en este MOOC y qué otros durante los diferentes módulos? Platíquenos cómo se compone. Claro que sí, empezamos con conceptos básicos, empezamos definiendo con precisión qué es una red de computadoras, por ejemplo, y cómo es que se transmite de manera inalámbrica, utilizando ejemplos y lenguaje muy sencillo. Posteriormente conversamos y discutimos lo que son los principales estándares de redes inalámbricas. Te pongo un ejemplo, yo creo que todos hemos utilizado Wi-Fi o Wi-Fi, sin embargo, cuando yo le pregunto a alguien qué es, no me lo sabe decir. Entonces, la idea es que podamos identificar cuáles son los estándares más importantes y dónde se pueden aplicar mejor. Continuamos después estudiando estas tecnologías que comentábamos. Lo que buscamos o lo que pretendemos es que si alguien quiere hacer aplicaciones para la Internet de las cosas o para la industria 4.0, que sepa exactamente qué es ese paradigma y sobre todo qué tecnologías de apoyo puede utilizar para hacer aplicaciones o soluciones novedosas. Y bueno, concluimos con el concepto de app. La app es algo que hemos utilizado todos, pero igual el concepto no queda muy claro. Entonces explicamos con detalle qué es una app y las ventajas que tiene utilizarlas o desarrollarlas. Entonces, como podemos ver, el curso empieza desde conceptos básicos hasta cómo utilizar esas tecnologías para beneficio de nuestros clientes o de nosotros mismos. Claro, algo muy importante que comentó es eso, que a veces todos prácticamente estamos ya inmiscuidos en estas tecnologías, las usamos, pero a veces no las comprendemos o no sabemos de qué se trata o de qué son. Desde su perspectiva, ¿se corre algún tipo de riesgo al no entenderlas, al no saber de qué se trata, cuáles son sus características centrales? Claro, el riesgo sería que no las aprovechemos en su máxima expresión. Le pongo un ejemplo, yo tengo una empresa, creo una app y lo que hago es replicar quizá la aplicación que tengo en mi plataforma web, y lo que estoy dejando, el riesgo es de lado, que estoy dejando como riesgo es que no aprovecho la gran cantidad de ventajas que tienen las apps. Por ejemplo, a través de una app yo puedo conocer hábitos de los usuarios, puedo conocer cuáles son sus preferencias, puedo conocer cuáles son, por ejemplo, sus actividades que más les gustan, incluso sin que el usuario lo conozca. Entonces, de esta manera yo puedo al usuario, a mi cliente, darle soluciones personalizadas que incluso le gusten más de lo que él pensaba que le gustaba. Entonces, ese es el riesgo, que dejemos de aprovechar, de tener ventajas competitivas por no conocer el potencial de las nuevas tecnologías que, repito, se basan en gran parte en las redes inalámbricas.
Claro, esto es importantísimo también, doctor, lo que nos puntualiza. Estamos todo el tiempo usando estas aplicaciones y no sabemos realmente cómo funcionan, qué hay detrás, qué tanta de nuestra información comparten. Sin embargo, aunque no seamos técnicos ni especialistas, todos deberíamos de conocer cómo funcionan. ¿Está abierto al público en general este curso o qué conocimientos básicos se tienen que tener para poder cursarlo? Sí, el curso está abierto al público en general. Si se tienen conocimientos de bachillerato, preparatoria, pues es deseable, pero está abierto al público. Además, existen foros de discusión donde podemos discutir o podemos preguntar las cosas que no entendamos o cosas que no cubrimos en el MOOC. Pues la invitación pues es que a cualquier persona que esté interesada en el curso se inscriba. Yo creo que se va a divertir, que va a aprender cosas interesantes y va a tener la oportunidad de interactuar con los usuarios con las mismas inquietudes, de tal forma que a través de estos foros también podamos ampliar conceptos que quizá pudiera el usuario tener interés en conocer. Claro. Pues muy interesante esta propuesta que nos presentan. ¿Cuánto tiempo dura? Y me gustaría también preguntarle si hay interacción con algunos expertos que precisamente confeccionaron este MOOC. Por parte, por supuesto, de los usuarios que se inscriban. Claro, el curso inicia el 15 de octubre, el próximo lunes. Tiene una duración de 6 semanas. El usuario puede llevarlo a su ritmo, desde la comodidad de su casa, en el horario que mejor le convenga. Se calculan de 2 a 6 horas por semana de esfuerzo. Eso depende de los antecedentes de cada estudiante. Y bueno, el grupo de investigación del Campus Mexicali, el Tecnológico de Mexicali, tenemos ya algunos años trabajando en estos temas. Tenemos colaboraciones con universidades europeas o de Estados Unidos y ellos nos han ayudado a revisar el contenido del curso y estoy seguro que también nos pudieran ayudar a interactuar en la plataforma por si alguien quisiera explicar más un concepto. Claro. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, mantengamos la comunicación para ver los resultados cuando se haya concluido esto y ver las inquietudes de un tema fundamental y que estoy seguro va a tener bastante éxito. Gracias, un fuerte abrazo hasta Mexicali. Al contrario, gracias a ustedes y gracias de nuevo por el espacio. Al contrario. Buen día. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Bueno, para terminar el programa de hoy nos enlazamos hasta Jalisco. Allá se encuentra nuestra compañera Bonnie Moctezuma. Ella está siguiendo de cerca las actividades de la Expo Forestal 2018, un evento que conjuga la investigación con el desarrollo forestal de nuestro país. Bonnie, muy buenos días. Hola amigos de Interfaz, buenos días. Seguimos aquí en Guadalajara, Jalisco, en la Exposición Forestal 2018. Estamos aquí en el stand del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene un convenio con la CONAFOR, con la Comisión Nacional Forestal. Aquí a mi lado está Abel, que nos va a explicar esta colaboración. Hola Abel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Abel Juárez Cortés. Soy Supervisión de Investigación y Transferencia de Tecnología de la Comisión Nacional Forestal. Estamos en el stand del Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR, que es un fideicomiso para apoyo de proyectos de investigación para necesidades, sobre todo, del sector forestal. Actualmente el Fondo Sectorial tiene 13 proyectos vigentes. Dentro de esos 13 proyectos están sobre temas de sanidad forestal, sobre manejo del fuego, sobre fomento de la producción forestal sustentable de maderables y no maderables, pero también una parte importante es el mejoramiento genético. Plantaciones forestales comerciales son los temas principales de estos 13 proyectos de investigación. El día de hoy estamos en el stand ofreciendo a todo el sector forestal, ejidos, comunidades, investigadores, sector académico, estudiantil, para que vean los resultados de ese financiamiento que se hacen a través de estos proyectos de investigación. Uno de los aportes importantes en el sector forestal es que los proyectos realmente están atendiendo necesidades específicas del sector. Un ejemplo es la creación de un sistema de modelos biométricos, que es una serie de ecuaciones para el cálculo de volúmenes. ¿En qué le ayuda a la gente esto? En calcular eficientemente el volumen aprovechable de manera sustentable. Es un proyecto
que tuvo una duración cerca de 4 años, en la cual colaboraron instituciones a nivel nacional de especialistas en cuanto al manejo forestal. Los resultados ya están disponibles, ya los pueden consultar. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es la creación de un sistema de riesgos de predicción de incendios forestales para México. A nivel mundial existían únicamente 4 sistemas, el brasileño, el australiano, el canadiense y el americano. En el caso de México se apoyó el proyecto de investigación para crear un sistema. Este sistema fue a través de un proyecto de investigación, igual a través de consorcio, que participaron investigadores especialistas en el tema, y ahora ya podemos decir que tenemos el 5º sistema a nivel mundial de este tipo para el manejo, en este caso del fuego, de una manera preventiva. Igual ya está disponible para todos aquellos ejidos, comunidades, investigadores o comunidad estudiantil que quiera ver esos resultados. Otro proyecto importante fue darle soluciones en cuanto al control de plagas forestales. Igual otro proyecto fue financiado con el Fondo Sectorial para la creación de un prototipo que le diera una solución del descortezado de manera amigable con el medio ambiente. No utilizar lo que es el uso de productos químicos, pero también para facilitarle al productor un fácil manejo de este control de plagas. El prototipo ya está igual, va a estar en comercialización, está patentado a través de un convenio con CONAFOR y la Universidad Autónoma de Chapingo, entonces ya podemos decir que este prototipo ya está disponible para la gente. Bien, Abel, ¿por qué es importante la investigación en el sector forestal? Yo creo que es muy importante la investigación en el sector forestal porque hay necesidades y problemáticas. Por ejemplo, las plagas forestales es un problema, pero también nosotros como parte de investigación debemos darle solución a esos ejidos y esas comunidades para que puedan, digamos, de una manera sustentable controlar y ser muy eficientes en ese sentido. Darle soluciones a la gente es una parte fundamental para el Fondo Sectorial. Ese es uno de los objetivos principales y sobre todo que estos proyectos de investigación sean transferibles y aplicables. Por eso es muy importante la generación de proyectos de investigación. Otra fase importante es que los investigadores especialistas a nivel nacional están participando en proyectos de investigación del Fondo Sectorial, compartiendo todos sus conocimientos y todas sus experiencias. También integramos investigadores a nivel internacional para que nos ayuden a resolver ciertas problemáticas o dar áreas de oportunidades también en proyectos de investigación. Perfecto, amigos, pues ya sabemos la importancia de la investigación en el sector forestal. Bueno, pues regresamos con ustedes al estudio. Y más ahora, Ana Cris, que se está generando pues, un tema tan importante sobre el cambio climático y en efecto pusieron el dedo en la llaga, que es la investigación, no solamente preservar lo que son nuestros ecosistemas, sino investigar para mejorarlos en un momento que se está generando muchísima preocupación con esto del cambio climático. Así es, Omar, pues la ONU anunció hace pocos días que nos queda poco tiempo para hacer algo al respecto, así que importantísimo este tema. Pues así terminamos esta emisión de Interfaz el día de hoy. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Así es, Ana Cris, gracias a Griselda Lleva, gracias a todos ustedes. Mañana cerramos semana. Muy buen día.